Yo, Fernando. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien. Muchachos, bienvenidos al curso de Circuitos Eléctricos 1. Este curso va a tener dos tutores. Vamos a hacer el compañero Sebastián Villa y mi persona Diego Fernando Serna. Nosotros vamos a estar distribuidos por temas. Vamos a trabajar el curso juntos y las prácticas, algunas las van a hacer también con Sebastián y otras conmigo. Ustedes saben que el curso es un curso teórico-práctico, entonces vamos a tener horas de teoría, horas de trabajo de ustedes y algunas horas que son prácticas. Y empezamos las prácticas. Listo, entonces comencemos pues por la presentación del curso. Bueno muchachos, entonces este curso de Circuitos Eléctricos 1 va a contar con Sebastián Villa y con Diego Serna. Los correos los pueden ver en estos momentos en pantalla, pues aparte de la plataforma, que tengan nuestros correos para que nos podamos conectar pues por ese medio, ¿cierto? Igual nosotros durante el transcurso del semestre posiblemente les estemos escribiendo. Ya tienen los correos. Igual en la plataforma ponemos el correo y eso se redirecciona, pero es bueno que lo tengan muchachos por si alguna duda o algo. ¿Cuál es el objetivo que se pretende con este curso? Básicamente se pretende que el curso nos sirva para adquirir habilidades en razonamiento y análisis de circuitos eléctricos. Lo que pretendemos con este curso es que les aporte herramientas que permitan analizar y simular circuitos eléctricos y este análisis va a partir de las ecuaciones diferenciales. Ustedes me imagino que están viendo un curso paralelo a este que es de ecuaciones diferenciales, o al menos lo tuvieron que haber matriculado, que es matemáticas especiales, se llama, creo. ¿Cierto que sí? Sí. Ok. Entonces este curso va muy de la mano de ese otro curso de matemáticas especiales. Matemáticas especiales les va a brindar todas las herramientas matemáticas y de ecuaciones diferenciales que ustedes necesitan para el análisis de circuitos, que es lo que vamos a hacer acá. La idea, ustedes saben que el curso, cuando es así, en esta metodología, requiere un poco más de compromiso. Y la idea es que, más que todo, sea de comprensión de conceptos y de análisis, y no de algo mecánico o algo mnemotécnico, pues algo de memoria, que sea más de que analicemos circuitos, que tengamos esa habilidad. Ya con respecto al derrotero del curso tenemos varios objetivos específicos a seguir. Primero, identificar las variables continuas que son más usadas en nuestro medio para ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones, y sobre todo los que se utilizan en los circuitos eléctricos. Reconocer algunos conceptos básicos sobre los sistemas lineales invariantes. Identificar las características de los elementos circuitales que usamos en el curso, porque hay otros elementos circuitales que se ven en cursos más avanzados. Bueno, por lo pronto con los elementos básicos que vamos a trabajar. Y desarrollar habilidades para aplicar las leyes y los principios que rigen los circuitos eléctricos. Vamos a utilizar un software que se llama el SPICE. En ese software vamos a hacer la simulación. Entonces la idea es que en la parte práctica aprendamos muy bien sobre este software. Vamos a trabajar con amplificadores operacionales. La idea es que aprendamos sobre su modelo y sobre su uso. Y sobre todo entonces sería aplicar las herramientas que aprendamos en el curso de matemáticas especiales aquí en el curso de circuitos. Por último, vamos a terminar diseñando nuestros propios circuitos, algunas aplicaciones sencillitas que se van a poner como tareas de laboratorio. Y la idea es que con esas aplicaciones que ustedes van a desarrollar y que van a diseñar, se ponga pues en la práctica todos los conceptos teóricos que vamos a trabajar acá. Bueno, entonces la metodología que se ha venido usando en este curso de Circuitos 1 es solución de problemas prácticos. Y entonces para eso la parte práctica va a ser asignarle tareas o problemas a cada uno de ustedes o en pareja, no sé cómo vamos a trabajar. Y la idea es que se lleve a cabo en la simulación y al final podamos montar estos circuitos también. Bueno, entonces
el contenido, digamos que tenemos 5 macro temas. Dentro de cada macro tema pues también hay diferentes ítems. El primero, que es con el que empezamos esta semana y creo que terminamos la próxima, es el de tema de sistemas y señales. Luego vienen algunos principios eléctricos, los circuitos resistivos. Luego, después de ver circuitos resistivos, vamos a ver circuitos RLC, lo que llaman circuitos dinámicos, con condensadores y bobinas. Luego vamos a analizar la respuesta en el tiempo de estos circuitos dinámicos. Ahí es donde fuertemente vamos a usar las ecuaciones diferenciales. Y por último, vamos a trabajar sobre el amplificador operacional. Muchachos, si de pronto necesitan que precisen alguna cosa o algo, me comentan que, o si voy muy rápido, o bueno, si voy muy despacio, me dicen que acelere un poquito, ¿sí o no? Listo, entonces esta es la parte que me gusta a mí. ¿Cómo vamos a evaluar esto? ¿Cómo vamos a acorchar los estudios? ¿Cómo vamos a evaluar el curso? Bueno, entonces el curso lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Vamos a hacer 4 parciales durante el curso. Entonces los 4 parciales están distribuidos de la siguiente manera. El primer parcial, que tiene un valor del 15%, va a ser sobre sistemas y señales. Luego vamos a empezar a ver el curso de circuitos resistivos. Sobre ese tema de circuitos resistivos hacemos un parcial. Ese parcial tiene un peso de un 20%. Luego, cuando pasemos al tema de los circuitos dinámicos, que son los circuitos RLC, incluyendo la respuesta en el tiempo, ahí hacemos otro parcial, también de un 20%. Y finalmente el amplificador operacional, un parcial del 15%. Los parciales en total, que es la parte teórica del curso, nos suman un 70%. El otro 30% van a ser prácticas de laboratorio. Las prácticas de laboratorio van a incluir simulaciones que ustedes van a hacer en SPICE y montajes físicos también. Yo tengo una duda, en Yarumal en la sede tenemos osciloscopio, multímetro. ¿Ustedes saben si tenemos esos elementos? No sabemos, profe. No sabemos, ok, no, yo averiguo para ver entonces cómo hacemos, porque lo ideal es que sí montemos circuitos, que usemos una protoboard y empecemos a montar circuitos. Entonces, dentro de ese 30% es una parte que son simulaciones en SPICE y la otra parte sí van a ser montajes físicos, que miraremos la manera de hacerlo, ¿cierto? Si no los hay, de pronto se viaja con algunos equipos de acá para que podamos hacer esos montajes. Bueno, muchachos, entonces eso es básicamente la manera como vamos a disfrutar, como vamos a evaluar el curso. Y yo les recomiendo, pues, para que complementemos en el curso, que nos leamos algunos capítulos de estos libros. El principal libro que usamos como guía en el laboratorio es un libro que escribió un profesor de acá de la universidad, el profesor Norman Mercado, y el libro se llama Notas para un curso de circuitos eléctricos 1. Ese libro se vende acá dentro de la universidad. No sé si de pronto tengan la manera de que alguien les haga llegar el libro. No es muy caro, vale menos de 10.000 pesos, es un reimpreso, se llama. Es sacado por la editorial misma de la universidad, pues. Ese es el libro que usamos como base, pero entonces para complementar el curso tenemos el libro de SPICE, de simulación en SPICE, de Boylestad y el libro de Dorf, que son como los que más vamos a usar, pues, ¿cierto? Aparte, pues ahí tengo otros que el que desee puede estudiar de ellos, son libros que abordan el tema de los circuitos eléctricos, de ahí pues también nos podemos defender. Y lo otro, muchachos, mucha investigación, ustedes saben, el internet ya todo lo tiene. El libro de Norman, incluso hay una página donde pueden descargar los capítulos y están en PDF. La página, espera, yo se las apunto por acá. ¿Cuál es que? Electrónica. Es electrónica.ea.edu.com. Pásame acá, Sebas. Sí. Muchachos, entonces en estos momentos en la página en la que pueden descargar los capítulos del libro del profesor Norman es electronica.udea.edu.com /cursos /circuitos 1.
¿El 1 está en letra o en número? Número. Circuitos 1.html. HTML. HTML. Punto HTML. Pues todo eso junto, muchachos, a mí no me cabe en la hojita, ¿cierto? Entonces, de esa página, al final, ahí está una presentación del curso y todo, y al final de la página está una sección donde pueden descargar capítulo por capítulo del libro. Entonces, para que lo tengan en medio magnético, pues. ¿Cómo? Bueno, muchachos, entonces, aprovechando que somos poquitos, ya ustedes saben que... Tírame cámara. Ya ustedes saben que el que les está hablando, su humilde servidor Diego Serna y el compañero Sebastián Villa, van a estar como tutores, pero entonces quisiéramos conocerlos un poquito a ustedes. Para que no se confundan, muchachos, el bonito es Diego y el otro es Sebastián. Igual, Uy, les cambié el lado. Vuélvale a dar cámara 4 y los cuadras. Cámara 4. Sí, hágale, que lo cuadra. El de allá. Y cámara G. 4. Lo deja al revés. Cámara 1 otra vez. Listo, ya los cuadro. Listo, muchachos, entonces empezamos, no sé, como siempre, primero las damas, que se nos presenten, de pronto expectativas que tengan frente al curso o algo que tengan por decir de una vez. Bueno, primero Aleja. ¿Cómo? ¿Hablaste? Primero Aleja. Aleja. Listo, Aleja. ¿Tienes alguna expectativa, algo con respecto al curso? Ah, Aleja la que está aquí. Ah, perdón. Tu nombre, Alejandra. Bueno, mi nombre es Alejandra Carrasquilla. Bueno, pues estaba estudiando con ellos. Por ahora estoy en las clases acá. Voy a estar acá en Yaruma. Sí, bueno, sí, tengo como expectativas. A mí me interesa mucho lo de los laboratorios. Pues me llama como la atención. Salga mucho a aprender. Espero aprender mucho de circuitos. Ok. Listo, entonces ya sabemos. Le interesa mucho la parte práctica, ¿cierto? Para los laboratorios. Alejandra. Listo, siguiente. Mi nombre es Mayerly Gómez. Sí, pues las intenciones es aprender mucho de este curso y que nos vaya muy bien. Ah, se depende de ustedes, eso sí. Listo, la otra compañera. Bueno, mi nombre es Irley Restrepo y sí, espero aprender mucho sobre circuitos y ojalá nos vaya muy bien a todos porque estamos muy poquitos. ¿Ustedes empezaron así o se ha ido disminuyendo el grupo? Pues somos un Éramos 50. Ay, por el... Ay, yo sé. Felicitaciones, muchachos, porque Sí, ya es un logro. Listo, el compañero. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos Argotti y pues, esperamos que al del medio profe pues. Mantenía el promedio de 5. Ah, muy bueno. ¿Y el compañero? Ojalá. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, mi nombre es Juan Fernando. Esta es de las materias que tengo más expectativas, pues, que creo que es interesante. Espero aprender mucho y sí, ganarla sobre todo. Hey, yo te hago una pregunta. Yo revisé la lista y tú no estabas, Juan Fernando. Hace poquito. ¿Ya cuadraste eso? ¿Ya te matriculaste? No sé. Yo me matriculo en 9 en ajustes, que tengo un problema con la... Es que te debió la plata de la matrícula. Ah, con razón. me lo invito. O sea, ¿cuál es el problema? No es que la beba, el problema es que no invite. Para que no pagara. Listo, muchachos, entonces continuemos. El primer tema que vamos a trabajar el día de hoy es con respecto a los sistemas y las señales. La primera parte es muy teórica. Traten de coger todos los conceptos que puedan, porque esos conceptos que vamos a ver hoy es con lo que vamos a trabajar el resto del curso. O sea, si nos perdemos hoy, nos embolatamos ya de ahora en adelante, ¿cierto? Entonces, mucha atención, muchachos, y tratemos de coger todo lo que podamos. Entonces, a continuación, les va a hablar un ratico Sebastián, que le escuchen la voz, lo identifiquen. Ustedes ya saben, el bonito es Diego, para que no se vayan a confundir.
Yo afortunadamente sé hablar y no tuve que aprender ese lenguaje. Sí, sí leer. Hace un día le anularon un examen a una vieja en el colegio por estar haciendo así con la mano. Gente no sigue, hermano. Señales obscenas. Se lo pidieron a decirle. Bueno, entonces, para empezar el curso, vamos a comenzar pues con lo que son los sistemas y las señales. Tenemos que empezar a reconocer qué es un sistema y qué es lo que vamos a analizar. Y obviamente con qué datos vamos a estar trabajando, que serían las señales. ¿Listo? Entonces, el primer tema de la materia sería lo que son los sistemas y señales de variable continua. Miren que va a tener 4 parciales, aproximadamente va a ser uno cada mes, ¿cierto? Más o menos, a unos de pronto le teman un poquitico más y otros, por ejemplo ese primero es un poquitico corto, pero para que tengamos en cuenta eso, más o menos un parcial mensual, para que tengamos pues eso presente y estemos estudiando pues constantemente. Entonces, comencemos por definir de manera pues formal qué es un sistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice que es un sistema? Pues físicamente un sistema es un conjunto de elementos que van a estar organizados y van a estar interactuando entre ellos, ¿cierto? Ellos van a tener, en estos momentos pues vamos a modelarlos de manera ideal, ¿cierto? Y por tanto van a tener una matemática que los describe su manera de operar. ¿Listo? Entonces en la diapositiva pues dice que son elementos idealizados y que tienen matemática precisa. Eso significa que está modelado su manera de comportarse. De la misma manera, pues un sistema va a coger esas señales, va a coger las señales y las va a transformar en unas nuevas señales para un objetivo específico. Podemos ser los datos de entrada a un sistema puede ser tanto datos de información, si tenemos un sistema informático, tenemos señales como tal, pueden ser señales eléctricas, señales visuales, de voz, ¿cierto? También podemos tener energía, y lo que hace un sistema es transformar dicha entrada en algo que yo quiera utilizar, en algo que yo necesite. Por tanto, por eso se dice que la energía con un propósito específico, es decir, algo que yo vaya a necesitar. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que conocer del sistema no es solamente, bueno, tiene entradas y salidas, sí, muy bien, pero debemos saber cuántos elementos tiene el sistema y cómo se comporta cada uno de esos para poder saber cómo se va a comportar la salida según una entrada, ¿cierto? Entonces lo importante de un sistema es conocer cómo es el comportamiento de sus elementos y cuántos elementos vamos a trabajar o con cuántos elementos tiene el sistema. Obviamente cada elemento debemos conocer cómo se comporta, ¿cierto? Entonces podríamos manejar lo que son los varios ejemplitos de los sistemas de comunicación, de los sistemas. Tenemos por ejemplo los sistemas de comunicación informáticos, ¿cierto? Espera un momentico, Diego, ¿dónde está lo que? ¿Qué cosa? Eso se parece a los signitos de introducción. Sobre todo, lo conocía. Un año. Luego, semestre. Pero uno no sabe porque se no venía viejito. El hecho de que estuviéramos en clase y usted durmiendo no significa que lo estuviera bien.
entonces vamos a mirar unos ejemplitos de sistemas. Vamos a comenzar por el sistema de comunicaciones, que pues son de los que más a ustedes les interesan. Entonces, por ejemplo, tenemos un transmisor. En ese caso, si vemos la figurita, es una persona hablando por un teléfono fijo. En ese caso, ¿quién sería el transmisor? El que está llamando. Marcó. Ese sería el usuario que va a hacer uso del transmisor como tal, ¿cierto? ¿Quién transmite la señal? ¿Quién la transmite? El canal. Bueno, el canal sería por donde viaja la señal, pero debe haber alguien que inicia la transmisión de la señal, que la envía. ¿Quién enviaría la señal? De gafitas, bueno. El de gafitas, yo. No, mentira. Entonces, miremos una cosa. La persona está hablando por un teléfono. Si el teléfono es fijo, el que está enviando, el que sería el transmisor sería el teléfono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él va a enviar la señal a través de una señal, pues en este caso que sería el canal. Ese mensaje, sin importar cuál sea, sería el del usuario, y el transmisor sería el teléfono. Entonces viajaría por un canal, que en este caso sería la línea telefónica, ¿cierto? Sí. Entonces esa señal que vamos a transmitir sería, pues ya en este caso una señal eléctrica, va a ser la señal transmitida. Cuando llega al fin de la línea, o sea, al otro lado, a donde el otro usuario, va a ser la señal recibida, ¿cierto? Entonces, al otro lado vamos a tener un receptor, ¿cierto? Que en este caso podría ser otro teléfono, y esa señal que va a recibir el otro usuario, pues de alguna manera, que el mensaje original puede tener algunas variaciones, ¿cierto? Porque de pronto la señal no se transmite exactamente igual como la mandaron, pero se asemeja lo suficientemente para que los usuarios comprendan el mensaje. Entonces, en el caso tendríamos el transmisor, el canal y el receptor, el mensaje que se envía, la señal que es transmitida, la señal que es recibida y el mensaje final. Entonces, ¿cuál es el sistema? El sistema como tal sería el transmisor, el canal y el receptor, donde las señales de entrada sería el mensaje, la señal de entrada es el mensaje, y la señal de salida en este caso, ¿qué sería? El mensaje que escucha el otro usuario. Es el primer ejemplito, que es en cuanto a los sistemas de comunicación. ¿Algún otro ejemplito que se les ocurra con comunicaciones? ¿A nadie se le ocurre otro ejemplito? Comunicaciones. La señal satelital o... Bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, en un celular, ¿cierto? Sí. ¿Cuál diferencia habría si tenemos un celular? Si el transmisor fuera un celular. El canal varía. Perfecto, lo que cambia es el canal, ¿cierto? Entonces ya el canal no sería una línea telefónica, sino sería ¿qué? El aire. Bueno, La antena. La antena sería un canal. el espacio, pues... Eso, el espacio, ¿cierto? El aire, porque la señal sería radiada, y el canal por el que viaja sería todo el espacio. Tenemos otro ejemplito. De pronto lo comprenderán en otras materias más adelante, pero es un sistema de control. Un sistema de control, la idea es que podamos manejar cuál va a ser exactamente la salida que nosotros queramos. Entonces, si tendríamos en esa gráfica, por ejemplo, queremos controlar la planta, es decir, un proceso, entonces necesitamos ingresar un controlador y un sensor para poder transmitir la salida que queramos. Entonces, miremos que al comienzo vemos que la señal de entrada está manejada por lo que es ¿quién? X de T, ¿cierto? Ese X de T va a ser nuestra entrada a la planta, es decir, en qué lugar yo quiero encontrar la planta, y ese Y de T sería lo que la planta realmente está sacando, ¿cierto? Esa planta es nuestra señal, nuestro sistema a controlar. Ese sería nuestro sistema a controlar. Entonces, por medio de un controlador, otro sistemita, podemos llegar a que esa señal de salida sea exactamente igual al de la entrada. Eso sería otro sistema llamado sistemas de control.
Eso seguro lo ven en otra materia llamada control o no sé si lo ven, circuitos 3. Listo. Tenemos también los sistemas informáticos. De pronto esos pues, los manejamos ya bastantes. En donde tenemos una entrada, donde tenemos, por ejemplo, un ingeniero, ¿cierto? Un ingeniero de promedio. Un ingeniero como todos. Como todos, ¿cierto? Y lo que hacemos es que con los datos de entrada, él va a querer procesar unos datos. Entonces, por medio del teclado va a ingresar los datos a un computador que va a realizar el procesamiento. Entonces, mediante el teclado del teclado, mientras que va presionando el teclado, va enviando los datos. Esos serían los datos a procesar. Entonces, ¿qué comienza a hacer el computador? Empieza a procesar, a transformar los datos que nosotros le ingresamos en algo que yo quisiera obtener, ¿cierto? Recordemos que el sistema lo que hace es de una señal de entrada obtenemos una señal de salida con una función específica. Entonces el procesador, el computador, lo que hace es procesar la información y obtener un dato de salida. En ese caso, por ejemplo, puede ser un documento, ¿cierto? Ese sería otro ejemplito de un sistema como tal, en este caso un computador en el cual el usuario ingresa los datos por el teclado y los puede visualizar tanto en un documento o en la pantalla o donde lo quiera transmitir. Entonces el sistema sería tanto la entrada, que sería por ejemplo el teclado, el mouse, y hasta un documento de salida, hasta el sistema de salida, la parte del sistema de salida, que sería por ejemplo la impresora, una pantalla, otra transmisión, ¿cierto? Tenemos también los sistemas circuitales, que son los que más nos van a interesar en la materia, que son sistemas pues ya basados en componentes electrónicos, eléctricos. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente señal de entrada, una señal de entrada eléctrica cualquiera, ¿cierto? Que la vamos a hacer pasar por un circuito. Dicho circuito es un circuito, en este caso, vamos a aprender más adelante que es un circuito llamado RC, porque es conformado por una resistencia, ¿cierto? Y un capacitor, que sería ese acá. Entonces, ese circuito RC lo que piensa hacer es transformar esa señal de entrada que tenemos aquí y transformarla en ¿qué? En una señal de salida que nosotros queramos obtener. ¿Cómo la transforma? Mediante el comportamiento natural de la resistencia del capacitor. Entonces, una señal que inicialmente era, por así decirlo, una señal cuadrada o una señal escalonada, obtenemos una señal exponencial, ¿cierto? Que crece de manera exponencial y ese sería nuestro sistema circuital. Algo así es lo que vamos a estar trabajando durante nuestra materia. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Una señal de entrada eléctrica la hacemos pasar por un circuito y en la señal de salida obtuvimos otra señal eléctrica, pero con su transformación correspondiente de acuerdo a las operaciones de los elementos. Entonces, en este caso, nuestro sistema sería este de acá, ¿cierto? La entrada, la transformación y la salida. En otras palabras, es el circuito como tal. Nuestro circuito va a ser el sistema a analizar. ¿Vamos claros ahí, muchachos? Sí. Sí, ok. Un sistema. Listo. O sea, entonces, ¿quién me podría responder qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y hacen entre todos como una función. Eso. Muy bien, entonces la función ¿qué es? Con una señal de entrada obtener una señal de salida de acuerdo a nuestras necesidades, ¿cierto? Bueno, entonces también hay sistemas circuitales mucho más complejos, por ejemplo un microcontrolador o un integrado, que lo que hacen es tener muchos sistemas comunicados entre sí. Entonces, por ejemplo, un microcontrolador que tiene miles o millones de transistores, de sistemas circuitales adentro, entonces sería otro sistema mucho más complejo, ¿cierto? Pero igual sigue siendo un sistema circuitales. Y así podemos seguir agregando más sistemas, más ejemplitos, como por ejemplo el sistema de procesamiento de señales, sistemas mecánicos, sistemas biológicos y así un sinfín de sistemas que podríamos estar nombrando. Pero bueno, importante, sabemos que
si vamos a trabajar sobre el análisis de los sistemas, es importante que conozcamos la representación matemática de los sistemas. Básicamente vamos a trabajar sobre cómo se van a relacionar los sistemas de la entrada con respecto a la salida. Entonces, por ejemplo, tendríamos en esta ecuación que estamos visualizando en ese momento en pantalla, miremos que lo que dice que es una función que depende de quién, del tiempo, ¿cierto? Y de y de t, que sería la salida como tal de la derivada, de la segunda derivada, de la tercera derivada, hasta el final, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que la entrada va a depender de la entrada está relacionada de la salida y de cómo se encontraba dicho sistema. ¿Listo? Entonces la salida depende de la entrada y de cómo se mantenía, de cómo estaba el sistema anteriormente. Eso es lo que nos quiere decir esa ecuación. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Ese sistema se resuelve conociendo en qué momento, cómo se encontraba el sistema antes de comenzar a entregarle nuestra señal de entrada. Eso se representa en la ecuación de abajo. Tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer? Cómo se encontraba nuestro sistema inicialmente, que sería este. Cómo se encontraba su primer derivada, o sea, el primer cambio que había. Cómo se comporta frente al segundo cambio. Y cómo se comporta frente a otros cambios, que sería de aquí en adelante. Listo, entonces lo importante es que debemos conocer una relación entre la función de entrada y la función de salida, que va a depender de la entrada y de las condiciones iniciales del sistema. Entonces, para poder resolver dicho sistema, ¿cierto? De pronto surgen también lo que son las llamadas ecuaciones diferenciales. Eso pues no vamos a estar trabajando desde el principio, pero es importante que lo veamos. Que es simplemente coger y modelar de manera pues ideal lo que son los sistemas. Esa ecuación que tenemos ahí, de pronto la vemos un poquitico más clara si tenemos esto. Derivada con respecto. Derivada. ¿Qué significa eso? Va a ser la derivada enésima de la función de salida, ¿cierto? Más la derivada anterior. Perdón, no me olvido. Aquí me faltó un término. A sub n menos 1 con respecto a t, ¿cierto? La derivada enésima menos 1, y así hasta obtener la a sub 1, la primer derivada de ese es el mío. Así hasta obtener la primer derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Más a sub 0 de t. Y eso tiene que ser de t. Y todo eso tiene que ser igual a ¿qué? A la entrada, ¿cierto? Entonces esa ecuación diferencial es la misma que teníamos que la podemos escribir de la siguiente manera, que es la que teníamos en las diapositivas, que es más fácil para nosotros representarlo de esa manera. La enésima derivada a sub n por la enésima derivada más a sub n menos 1 por la enésima derivada a la menos 1 más a sub 0, y todo eso multiplicado por y de t. Esas dos ecuaciones son lo mismo. Lo que queremos representar ahí es que vamos a obtener que la entrada vamos a obtener una ecuación que va a representar o que va a relacionar la entrada. Esta ecuación va a relacionar la entrada con lo que es la entrada con lo que es la salida. Entonces vemos que hay una ecuación que la relaciona, y si tenemos una ecuación que la relaciona, vamos a poder obtener la salida de acuerdo a una entrada. Entonces, en este momento, pues vamos a trabajar
Entonces vamos a conocer qué tipos de señales, cómo se clasifican las señales en los sistemas con los cuales vamos a trabajar. Vamos a comenzar con lo que es la clasificación y lo que es los sistemas no causales. Entonces los sistemas, vamos a mirar más o menos qué significa cada uno de esos sistemas y unos ejemplitos de cada uno. Vamos a comenzar con lo que es la clasificación. La clasificación de los sistemas. Vamos a comenzar por los sistemas causales. Entonces, ¿lo alcanzan a leer bien? Sí. Bueno, entonces un sistema causal es aquel que no es anticipativo. Es decir, que la señal de salida va a depender siempre de una señal de entrada y la señal de salida nunca va a depender de una señal futura. La señal de salida no depende de señales de salidas futuras o... No, que la salida depende de la entrada. Es causa la entrada. Únicamente va a depender de qué? De las entradas actuales y de las pasadas. ¿Listo? Entonces no depende de entradas futuras, únicamente de qué? Únicamente de las entradas actuales y pasadas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplito. Tenemos, por ejemplo, un ejemplito, por ejemplo, un circuito. Un circuito RC, por ejemplo. El circuito RC fue justamente el que vimos hace un momentico. Tendríamos, por ejemplo, un circuito RC, una resistencia y, por ejemplo, un capacitor. Entonces, ¿qué pasa si a ese circuito tenemos una señal de entrada y unos elementos que lo componen, ¿cierto? Entonces, si a ese circuito, esa señal de entrada, la señal de entrada del circuito yo pongo una señal de esta manera, entonces la señal de salida, ese sería un EDT, N1DT, E1DT. ¿Cuál sería la función de salida? Entonces, ese circuito vamos a aprender que se comporta de la siguiente manera. Miremos que él comenzó a funcionar, ¿cierto? Él comienza a funcionar cuando la señal se prende, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si la señal la dejo apagada? ¿Qué pasa si la señal a ese circuito se la deja apagada? ¿Cuál va a ser la respuesta?
Entonces la señal, como él no va a depender de señales futuras, entonces en este caso, por ejemplo, la señal va a mantenerse apagada, ¿cierto? Porque es un sistema causal, es aquel que responde a una señal de entrada. Si acá no hay señal de entrada, él no debe tener respuestas, ¿cierto? Otro ejemplito, por ejemplo, el movimiento de un carro. El movimiento de un auto. ¿Por qué? ¿Por qué el movimiento de un auto? Porque el funcionamiento el comportamiento del carro nunca va a anticipar la acción del conductor. Es decir, el auto no va a acelerar porque quiere, sino cuando el conductor le diga, o no va a frenar si el conductor no le dice. Entonces miremos que un sistema causal es aquel que reacciona a la entrada a una entrada, ¿cierto? Y esa entrada es una entrada actual o pasada, no puede ser una entrada futura, nunca anticipa lo que son las señales. Entonces, ¿qué es un sistema no causal? ¿Qué me dice que es un sistema no causal? Si tenemos que un sistema causal es aquel que no anticipa, que no es anticipativo, es decir, que no depende de entradas futuras. ¿Qué sería un sistema no causal? Que sí depende de las entradas. Es decir, exacto, entonces un sistema causal, no causal, perdón, es aquel que depende de las entradas futuras. Es decir, también podemos mirarlo como un sistema no causal, es aquel que sin entrada él automáticamente puede reaccionar, ¿cierto? ¿Quién me dice un ejemplito de un sistema no causal? No. Por ejemplo, ¿ustedes piensan que las mujeres es un sistema no causal? Claro. ¿Sí o no? Sí. Uno no les hace nada y ellas están enojadas, ¿cierto? Aunque las mujeres también se comportan como causal, uno les hace algo y también se enojan, entonces no. La mujer es un sistema causal y caótico, mentira. No, mentira, no, pero la idea, muchachos, es que recordemos, un sistema causal es aquel que reacciona a las señales de entrada, y un sistema no causal es aquel que reacciona sin que hayan señales de entrada en ese momento, es decir, que anticipa las siguientes señales, a las señales futuras. Listo. Entonces esa sería los primeros sistemas que estamos trabajando. El otro serían los sistemas con memoria. Los sistemas con memoria es aquel sistema que la salida depende de entradas anteriores. Anteriores. Entonces, vamos por ejemplo
un sistema con memoria, un circuito RC, como estábamos mirando ahorita, tenemos un circuito RC. Tenemos ese circuito RC. ¿Qué pasa? Ese circuito RC puede reaccionar de varias maneras. Un capacitor va a almacenar energía. Esa es la forma de funcionamiento de un capacitor, almacenar energía. Entonces, supongamos que ese circuito RC que tenemos ahí, tenemos la señal de entrada EDT, tenemos esa señal. Entonces la salida de ese circuito RC, miremos que inicialmente está prendido la señal de entrada y luego la apagamos. Supongamos que el capacitor tiene memoria, es decir, está cargado. Si está cargado, él debe mantenerse en un valor constante en la parte superior. Justo en el momento en el que apagamos la señal, es decir, en ese punto, el capacitor se empieza a descargar. Entonces miremos que eso es un sistema con memoria, porque tendríamos que depende de condiciones iniciales, de condiciones anteriores, es decir, en cómo estaba inicialmente nuestro sistema. Supongamos el mismo ejemplo, el mismo circuito RC y la misma señal de entrada. ¿Qué pasa, muchachos, si el capacitor no estaba cargado? Si el capacitor no estaba cargado, es decir, estaba en ceros, él cuando ve esta señal activa, el capacitor se empieza a cargar. Cuando se termina de cargar y supongamos que la señal se apaga, ¿qué hace el capacitor? Se empieza a descargar. Entonces miremos que para un mismo circuito tendríamos dos funcionamientos diferentes. En ese que está cargado el capacitor y en ese que no está cargado el capacitor. Entonces ese es un sistema con memoria. ¿Por qué? Porque depende de cómo estaban los elementos. ¿Listo? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Eso inicialmente, muchachos, es más de teoría, pero es necesaria para que podamos trabajar de manera formal, sin problema, lo que son los sistemas. También tenemos los sistemas invertibles. Entonces un sistema invertible, un sistema es invertible si distintas entradas nos producen salidas distintas salidas. Entonces, un señal es invertible si una señal diferente nos produce una salida diferente. Es decir, pues si eso es otra forma de mirarlo. ¿Cómo lo podemos también mirar? Si al observar la señal de salida, podemos deducir la entrada. Es exactamente, podemos mirarlo de otra manera. Entonces, ¿cómo así? Si nosotros tenemos una señal y sabemos esa señal de salida cómo es, entonces podemos saber cuál fue la señal de entrada que le ingresamos al sistema para que se comportara de esa manera. Un ejemplito muy sencillito, matemático, un sistema que tenga, supongamos, esta ecuación. Yo tengo aquí un sistema y de t es igual a 2 veces x de t, es decir, tenemos que la salida es igual a 2 veces la entrada. Podemos saber, de acá podríamos saber que entonces la entrada era igual a ¿qué?
es la mitad de la salida, ¿cierto? Entonces miremos que si conocemos la entrada, aquí fácilmente podemos saber cuál era la entrada. Si conocemos la salida, podemos saber fácilmente cuál era la entrada, ¿cierto? Eso sería un sistema invertible. ¿Cómo sería un sistema no invertible? Por ejemplo, entonces, un sistema no invertible sería el caso que y de t, por ejemplo, valiera x al cuadrado. ¿Por qué decimos que no es invertible? Porque si vamos a despejar la salida, vamos a despejar la entrada, obtendríamos que x de t es igual a ¿qué? Más o menos. A más o menos raíz de y de t. Entonces miremos que aquí tenemos una ambigüedad. No sabemos si lo que nos ingresaron fue positivo o fue negativo, ¿cierto? Entonces sería una manera de saber, sería un ejemplo de un sistema no invertible en el cual no sabemos cómo exactamente fue la entrada. Listo. Un ejemplito más, de pronto más aplicado, la codificación de datos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo es codificando algunos valores, una señal, estamos cogiendo información y la estamos codificando, es decir, la estamos transformando de otra manera para poderla transmitir. Por ejemplo, cuando la señal llegue al otro lado, debemos decodificarla, ¿cierto? Sí. Y para decodificarla y entendamos el mensaje, el mensaje debe ser único. Es decir, un mensaje codificado debe ser un sistema invertible para poder saber cuál era el mensaje, ¿cierto? Entonces, si nosotros enviamos una señal codificada, debemos poder decodificarla para encontrar el mensaje. Es por eso que es una señal codificada, es una señal invertible, un sistema invertible. Tenemos también, ¿quedó claro lo invertible? Sí. Muy bien. También tenemos el estable, un sistema estable. Entonces, un sistema estable es donde sí la entrada es limitada, entonces la salida también es limitada. Entonces es un sistema donde si yo pongo una pequeña señal, él debe hacer algo pequeño y ya, ¿cierto? Algo así podríamos tomarlo. Es decir, yo le doy una entrada, si yo a un sistema lo excito un poquitico, entonces el sistema debe actuar en una pequeña parte, no se debe descontrolar. Un pequeño ejemplo. Un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, si tenemos un pequeño ejemplo, si tenemos, por ejemplo, esa señal cuadrada y lo aplicamos, por ejemplo, a un circuito RC, ya lo hemos visto varias veces en la clase, ¿qué pasa? El circuito RC se comporta de esa manera, ¿cierto? Y miremos, muchachos, esta es una función E de t y esa es la función de salida y de t. Miremos, muchachos, algo. Miremos que la señal llega a un punto donde se va a estabilizar, es decir, ya continúa siendo estable, llega a un punto de recta. Es el punto de estabilidad, ¿cierto? Entonces el sistema se convierte en un sistema estable. Hay otra forma. Supongamos que tenemos justamente esta entrada también. Y según los datos del sistema, el sistema también podríamos obtener lo siguiente.
un punto de estabilidad, pero miremos que esa se estabiliza de esta manera. También podemos obtener una estabilidad de esta otra manera, ¿cierto? Entonces la señal, voy a apagar esa cosa, se no entiende, no importa. Entonces miremos que esa señal sería una señal que sería una señal estable. ¿Por qué? Porque frente a una señal de entrada se obtiene una señal de salida que llega a un punto determinado y no sigue aumentando de manera indeterminada. Un ejemplito más práctico. Tenemos esto, ¿cierto? Un péndulo. ¿Qué pasa si tenemos un péndulo y lo soltamos? ¿Qué empieza a hacer el péndulo? Él oscila, ¿cierto? Sí. Mientras que está oscilando, ¿qué pasa? ¿Y a dónde se estabiliza? ¿Dónde se estabiliza? En el punto central, ¿cierto? Porque él empieza a hacer ese movimiento de acá para allá, pero llega un momento ¿dónde termina? En el centro. Entonces eso es otro ejemplo de un sistema estable. Listo. Entonces, ¿cómo serían los sistemas inestables? Entonces, un sistema inestable es aquel en que la respuesta crece sin límite. Entonces, con una pequeña fuerza el sistema se puede perder o puede descontrolar. Un ejemplito también sencillito, comenzando con los circuitos RC que hemos tomado como ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esa señal de entrada, un EDT, una señal de salida, de acuerdo a los componentes que nosotros tengamos, podría ser esto. Ese es el punto de estabilidad, y la señal, en vez de estabilizarse, empieza a aumentarse. Entonces miremos que la señal va a empezar a crecer indefinidamente. Eso es un sistema inestable y lo vamos a encontrar mucho cuando estemos trabajando en los laboratorios. Vamos a encontrar el punto de inestabilidad. Otro sistema inestable, por ejemplo, si tuviésemos una bolita de esta manera, una montaña, y en el centro tenemos una bolita, ¿qué pasa si la empujamos para cualquiera de los dos lados? La señal va a empezar a moverse sin importar hasta dónde continúe esto, ¿cierto? Entonces la señal va a empezar la bolita, si yo la empujo para allá, la bolita va a empezar a caminar para ese lado, indefinidamente, ¿cierto? Eso sería otro ejemplo de un sistema inestable. ¿Cómo sería con ese ejemplito, cómo sería? Con ese ejemplito de la bolita, si por ejemplo fuera lo contrario, si tuviéramos de esa manera si de esa manera subiera al piso, si fuera de manera que ponemos la bolita en ese punto, miremos que en ese otro sistema, ¿a dónde va a terminar la bolita? En el centro. Entonces miremos que este se comporta como un sistema estable. ¿Listo? Entonces tenemos lo que son sistemas inestables y sistemas estables. Entonces vamos a trabajar también lo que son los sistemas. Eso es muy importante. Ese es uno de los sistemas más importantes que vamos a trabajar en el punto, en la materia, que son los sistemas invariantes en el tiempo. ¿En qué punto vamos? ¿En qué sistema vamos? ¿Cuál? Para el quinto. Quinto. Entonces, sistemas que son invariantes en el tiempo.
Entonces, los sistemas invariantes en el tiempo. Entonces son aquellos si se produce un desplazamiento en la señal de entrada, si se produce un desplazamiento en el tiempo en la señal de entrada, vamos a obtener también un desplazamiento en el tiempo obtenemos un desplazamiento en el tiempo en la señal de salida. Eso estamos hablando con respecto al en el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo podemos mirar también eso? Podemos traducirlo en otras palabras, es decir, que un sistema se comporta de la misma manera sin importar en qué momento yo le ingrese la entrada. Es un sistema invariante en el tiempo. Sin importar el tiempo de la entrada, un sistema siempre se va a comportar de manera idéntica. Sin importar en qué momento le aplique la señal de entrada, el sistema siempre va a responder de la misma manera. Entonces, eso, si tenemos por ejemplo una señal x de t y se la vamos a aplicar al sistema, una señal x de t la vamos a aplicar al sistema, tendríamos aquí una señal y de t, ¿cierto? Eso sería un sistema común y corriente. Cuando es invariante del tiempo, entonces, si yo llego a ese x de t y la muevo en el tiempo, si la muevo en el tiempo, entonces tendría en el sistema, tendría que el sistema me produce la misma salida, corría también en el tiempo. Pero lo que quiere decir eso es que sin importar en qué momento yo le aplique la entrada, el sistema siempre va a comportar de la misma manera. Listo. Un ejemplito muy sencillito, de pronto muy práctico. Es por ejemplo ese sistema. Si tenemos un resorte con una masa, ¿cierto? Ese resorte con una masa, ¿qué pasa si yo lo pongo a oscilar? Él empieza a oscilar y hasta que se detiene, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo hago mañana? Debe hacer el mismo movimiento, ¿cierto? Eso sería un sistema invariante en el tiempo. Es lo que empezaría, sería oscilar sin importar a qué hora yo me ponga a oscilar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema de esa manera? Un resorte, y acá tengo el mismo bloquecito, pero ese bloquecito, supongamos que la masa está hecha de arena, y acá tiene un huequito por el cual se le sale la arena, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo lo pongo a oscilar hoy? Él oscila de una manera. ¿Qué pasa si mañana lo pongo a oscilar? ¿Va a oscilar de la misma manera? No, porque ya la masa cambió. Entonces ya el movimiento frente a una entrada va a ser diferente en el tiempo. Es decir, este es un sistema invariante. Y este es un sistema
variante en el tiempo, ¿cierto? Eran los dos tipos de sistemas. Batería. Bueno, y por último, Le monto este acá. no, pero ya lo que necesito no. Ya por último, vamos a mirar lo que son los sistemas lineales. Un sistema lineal si cumple dos cositas. Un sistema lineal es lineal si cumple dos cositas. Un primer principio, que es el principio de superposición. El principio de superposición lo vamos a trabajar más adelante también, de manera práctica si es posible. ¿Y de qué trata el principio de superposición? Si una entrada está compuesta de la suma de varias señales entonces si una entrada está compuesta de la suma de varias señales, entonces la salida es la suma de la respuesta a cada una de las señales. Entonces, si una entrada está compuesta por varias señales, la señal de salida va a ser la respuesta individual de cada una al sumarlas, ¿cierto? La suma ponderada. Entonces, ¿cómo miramos eso? Si por ejemplo tenemos una señal 1 que entra a un sistema lineal, vamos a poner que también es invariante, y obtenemos una señal de salida Y1 de t. Tenemos un sistema lineal invariante con una entrada 1 y produce una salida 1. También tenemos una entrada 2 al sistema lineal invariante, y vamos a obtener una salida Y de 2. Si de casualidad nosotros le aplicamos a esto, si la señal de entrada que estamos utilizando es la suma de las dos señales, entonces la señal de salida, ¿cuál va a ser? La suma de las señales de salida individuales. Entonces miremos, la señal de entrada 1 produce una señal de salida 1 y la señal de entrada 2 produce una salida 2. El principio de superposición dice, bueno, y si uno las dos, es lo mismo que si sumara las dos señales como si fueran de manera individual. Eso cuando estemos hablando de circuito de pronto lo van a ver más práctico. Listo, pero un sistema lineal, recordemos que debe cumplir el principio de superposición. Eso es lo primero que debe cumplir. Lo segundo que debe cumplir es que debe ser un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo es un sistema que es representado por ejemplo con m ecuaciones y n incógnitas. Y
todos los coeficientes, todos los términos independientes son cero. Es decir, no vamos a tener términos independientes. Listo, independientes. Todos los términos independientes son aquellos que no van a depender, por ejemplo, en este caso, del tiempo. Entonces no van a haber ningún término independiente. Listo. Entonces, vamos a mirar unos ejemplitos de que es un sistema lineal según estas dos reglitas. Entonces, según estas dos reglitas, que es un sistema lineal, que debe ser un sistema que cumple el principio de superposición y el principio y que debe ser homogéneo. Tenemos el siguiente ejemplo y podemos ver si sí o si no es lineal. Entonces tenemos por ejemplo que un voltaje es igual a voltaje en el tiempo es igual a R por I de T. Es una formulita que vamos a trabajar mucho, que es la ley de Ohm. La vamos a ver más adelante. Supongamos que tenemos ese sistema que se comporta de esa manera. Vamos a mirar si ese sistema es lineal. Entonces, primero miremos, ¿tiene términos independientes? ¿Tiene términos que no son dependientes del tiempo? Recordemos que los términos son los que están separados por el signo de suma o de resta. ¿Cierto? En este caso solamente tenemos... ¿Cuántos términos tenemos en ese sistema? 2. ¿Cuántos términos? Realmente tenemos un solo término. Eso es un solo término. Recordemos que los términos son los que están separados por signos de más y de más o de menos. Entonces tenemos el primer término. Si acá hubiese otra cosa, tendríamos más términos. Pero miremos que todos los términos son dependientes del tiempo. Acá tenemos un I de T. Es decir, que el sistema es homogéneo. ¿Listo? Entonces ya tenemos que cumple la primera condición. No tiene términos independientes. Como no tiene términos independientes, el sistema es homogéneo. Entonces cumple que es homogéneo. Ahora miremos si cumple el principio de superposición. El principio de superposición lo podríamos tomar así. Si tenemos un voltaje V1, R1 de T, sería por ejemplo el primer sistema. Y supongamos que frente a otra entrada tendríamos esto, I2 de T. Entonces es un sistema que responde de esa manera frente a dos entradas. Si asumimos y le ponemos las dos entradas directamente, miremos qué pasa si lo sumamos. Entonces V1 de T más V2 de T va a ser igual a ¿quién? A R y 1 de T más R y 2 de T. Miremos lo siguiente. Eso de acá podemos sacar ¿qué? Factor común, ¿cierto? Entonces V1 de T más V2 de T sería R multiplicado por 1 I de T más I2 de T, ¿cierto? Eso V1 más un voltaje más un voltaje. Eso de acá ¿qué me da? Un voltaje total en función del tiempo, ¿cierto? Y una corriente más una corriente sería una corriente I total con respecto al tiempo. Entonces miremos que ese sistema se comporta de la misma manera, sería un sistema lineal. ¿Por qué? Porque cumple el principio de superposición que lo acabamos de demostrar. Y es homogéneo porque no tiene términos independientes. Entonces también cumple que es el principio de superposición. El principio de superposición. Por tanto, este sistema es un sistema lineal. ¿Listo?
Ahora vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo, vamos a trabajar con la siguiente ecuación. Supongamos que tenemos un voltaje o un sistema que se comporta de la siguiente manera. Tenemos un sistema que se comporta de la siguiente manera. V es igual a R por la corriente al cuadrado. Entonces, si tenemos, miremos, es homogéneo. Sí. ¿Sí? No tiene términos independientes, por tanto es homogéneo. Listo. Homogéneo. Ahora veamos qué pasa si aplicamos el principio de superposición. Tenemos un voltaje 1, que va a ser la resistencia por la corriente 1 al cuadrado, ¿cierto? Que sería como se comporta el sistema. Y tenemos un voltaje 2, que sería R por la corriente 2 al cuadrado. Si los sumamos, obtendríamos que B1 de T más B2 de T es igual a ¿quién? A R y 1 cuadrado de T más R y 2 cuadrado de T. Acá también podemos aplicar el factor común y obtendríamos que B1 de T más B2 de T sería R por I1 al cuadrado de T más más I2 al cuadrado de T. Sacando factor común, ¿cierto? ¿Qué sería B1 de T? Miremos que ese B1 de T más B2 de T es un voltaje total de T. Pero miremos esto. Esto de acá es lo mismo decir que esa suma de las corrientes al cuadrado es lo mismo decir que eso de acá sería una corriente al cuadrado. Esa suma de acá que tenemos aquí abajito es lo mismo sumar y elevar al cuadrado y luego o elevar al cuadrado y sumar daría lo mismo. Si primero elevamos y luego sumamos, ¿es lo mismo que sumemos y luego elevemos? No, ¿cierto que no? Por tanto, este de aquí no podemos simplificarlo más, ¿cierto? Porque eso sería una corriente al cuadrado, esta sería otra corriente al cuadrado. Entonces, por tanto, en este ejemplito nos llegamos a un sistema de superposición. Hubiese sido diferente si esto de abajo hubiésemos llegado a ¿qué? Hubiera sido diferente si hubiésemos llegado a esto. Y 2 de T y todo eso al cuadrado, ¿cierto? Porque la suma de corrientes es como si fuera una I total y tendríamos una I total al cuadrado, ¿cierto? Y eso no lo cumplió, ¿cierto que no? Por tanto, ese sistema no cumple el principio de superposición. Recordemos que la idea es llegar a algo parecido a esto. Y no llegamos a esto, sino que llegamos a R por la suma de dos corrientes al cuadrado, que es diferente a la suma y luego elevar al cuadrado. Entonces tendríamos que no es un sistema lineal. ¿Listo? Entonces no es un sistema lineal. Entonces recordemos, importante, que tenemos que los sistemas lineales deben cumplir, que deben ser homogéneos y deben cumplir el principio de superposición. Otra forma de mirar el principio de superposición, cuando estemos trabajando más adelante, de pronto para que lo vean de manera gráfica en señales, que supongamos que yo tengo esa señal. ¿Usted conoce como una señal qué? Una señal senoidal. Y supongamos que el sistema nos devuelve esta señal.
¿cierto? Ese sería frente a una señal. ¿Cómo es la respuesta del sistema frente a la primera señal? Ahora veamos qué pasa si supongamos que le agregamos ese voltaje. Otra señal. Esas son las señales de entrada y esas son las señales de salida. Si le aplicamos esa señal, ¿qué obtendríamos como señal de salida? Podríamos obtener una señal más grandecita también. Miremos que acá se puede llegar a 1 y acá se puede estar en 2. ¿Qué pasa si la sumamos? Si sumamos sería, si la señal de entrada fuera la suma de las dos, entonces la señal de salida va a ser ¿qué? La suma de las dos salidas. De eso se refiere el principio de superposición. Si tenemos aquí la entrada esta más esa entrada, entonces la señal de salida va a ser la suma de estas dos. ¿Cuál es la suma de estas dos? Entonces podríamos tener una señal que esté amplificada. Una señal que es amplificada y que es subida 2 unidades, por ejemplo, que serían lo de este. Entonces miremos que la señal sería de esa manera, podría ser de esta manera. Debo tratar lo de superposición. Dos señales que se suman a la entrada nos producen dos señales que se suman a la salida. Bueno, entonces ya para finalizar ese tema de sistemas, vamos a ver lo que son las propiedades de los sistemas. Para terminar el tema vamos a ver lo que son las propiedades. Entonces primero vamos a trabajar lo que son sistemas lineales e invariantes, es decir, una señal de entrada me produce una señal de salida de esta manera. Recordemos que si es lineal e invariante, no cambia en el tiempo, no importa en qué momento utilice la señal, y si es lineal debe ser homogéneo y debe cumplir el principio de superposición. Entonces, si a la señal la desplazamos en el tiempo, ¿qué pasará con la señal de salida? La señal de salida también se va a desplazar en el tiempo. Esa sería la primera condición, que si desplazamos en el tiempo la entrada, vamos a desplazar también la salida. La segunda, la tercera ya en este caso sería, si derivamos la entrada, la salida ¿cómo se va a ver? También vamos a derivar ¿qué? Entonces si derivamos la entrada, vamos a obtener también una salida derivada. Y por último, si integramos la entrada, vamos a obtener también la integral de la salida. Entonces, si nosotros de casualidad conocemos si conocemos por ejemplo esa entrada, podemos conocer cualquiera de estas según lo que estemos trabajando. Si conocemos la salida de esa entrada, podríamos también conocer esta o podríamos conocer esta. Eso se ve pues más facilito con este ejemplito. Supongamos que tenemos un sistema. Supongamos eso, muchachos. Tenemos un sistema E de t que va a ser seno de t. Eso va a ser nuestra señal de entrada. Y luego de pasar por un sistema cualquiera, que todavía no sé qué hace, vamos a obtener una señal de salida y de t que va a ser coseno de t. ¿Listo?
Terminemos esto. Si yo le aplico seno de t, él me devuelve coseno de t. Eso es lo que hace el sistema. ¿Listo? Entonces, pregunta. ¿Qué pasa si a la función... ¿Qué pasa si yo a la señal de entrada le aplico esto? ¿Qué va a hacer nuestro sistema? Entonces miremos, ¿qué le hizo el sistema al anterior? ¿Qué hizo el sistema a nuestra señal de entrada? ¿Cómo pasamos de la señal del seno? ¿Cómo pasamos a esa señal de coseno? ¿Qué le hizo el sistema? La derivó, ¿cierto? Entonces, esa señal, ¿qué es con respecto a esta? Esa señal coseno, ¿qué es con respecto a esa señal seno? La derivada. Exacto, entonces miremos que esa entrada 1 es la derivada del coseno. Por tanto, ¿cuál va a ser la derivada cuál sería la salida? Menos seno, que es la derivada de la salida que yo conocía. Menos seno. Supongamos que yo tengo esa señal. Supongamos que tenemos esa señal de entrada. Con esa señal de entrada, miremos que ya sabemos qué es esa señal. ¿Cuál sería la señal de salida de esta? Si tenemos que la señal de entrada es menos 2 coseno de t menos pi, ¿cuál sería la salida de esta? ¿Qué tendríamos que hacer? Derivar, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Entonces tendríamos que más la derivada interna, pues que no sería nada. Tendríamos esa señal de acá. ¿Cierto? Le damos otro ejemplito. ¿Qué pasa, muchachos, si nosotros tenemos esa señal de entrada? X de t. T es igual a X de t. ¿Cierto? ¿Qué pasa si la señal de salida de esto es 2x de t? ¿Cierto? Esa es la señal de salida. X de t es la señal de entrada y la señal de salida es 2x de t. Hacemos bien, ¿cierto? Es un sistema que cualquiera que nos hace ese traspaso. ¿Qué pasa si a la entrada yo le ingreso un 1? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué le hicimos, muchachos, a esa función para llegar a esta? Se duplica por 2. O sea que aquí, ¿qué tendríamos? 2. Tendríamos que la señal es 2. Pero muchachos, veamos lo siguiente. No quiero que lo veamos como cogemos esa, la multiplicamos por 2 nada más. No quiero que le damos así. ¿Qué es esa señal x de t con este 1? ¿Qué relación tienen? Es la derivada, ¿cierto? La derivada de x de t es ¿cuánto? 1. Es decir, si derivamos entonces, en ese paso, ¿qué hicimos? En ese paso derivamos, ¿cierto? Entonces, si conocemos esa señal de salida, ¿qué paso tendríamos que hacer acá para llegar a esta? También tendríamos que derivar, que es una de las propiedades que nos dice de los sistemas lineales.
Si tenemos una señal, él me obtiene otra señal. Pero si la derivamos, entonces la señal de salida también va a ser la derivada. ¿Cierto? ¿Qué pasa si le ponemos esto? Supongamos que sea x cuadrado de t sobre 2, ¿cierto? ¿Cómo obtener? ¿Cuál sería la señal de acá? ¿Qué relación hay entre estas dos? Esa es la integral. La integral. Es decir, si nosotros conocemos esa señal, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Integrar. Entonces, ¿cuál es la integral de 2x de t? X cuadrado de X cuadrado de t. Entonces, es x cuadrado de t. ¿Cierto? Entonces, lo que quiero mostrarles es que si ustedes conocen una señal de entrada y su salida, con cualquier otra señal que nosotros le ingresemos, ustedes pueden conocer cuál es la salida, ¿cierto? Utilizando las propiedades que nosotros sabemos de la derivada. En este caso sería ¿qué? La integral. Entonces aquí podemos aplicar lo que es la integral. ¿Se queda claro, muchachos, eso? ¿Cómo utilizar las propiedades? Sí. Sí, entonces si tenemos la señal de entrada y usamos la salida frente a otra señal de entrada, si conocemos esa relación, podemos conocer esa otra relación. ¿Cierto? De eso tratan las propiedades. Ya para terminar, importante es que todo sistema va a requerir lo que son los elementos. En nuestro caso, como vamos a trabajar con los elementos circuitales, todo sistema tiene elementos, ¿cierto? Y en ese caso, vamos a trabajar con los elementos circuitales. Entonces, los elementos son los encargados. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos en un sistema son los encargados de procesar la información. ¿Cierto? Esos elementos pueden tener dos o más terminales, ¿cierto? Por ejemplo, una resistencia tendríamos lo que son dos terminales. Los elementos en nuestro caso vamos a trabajar con los elementos. Los elementos van a serán ideales. Y vamos a trabajar con dos tipos de elementos. Uno, los que son los elementos activos. Los elementos activos, que son los que suministran energía al sistema. En circuitos como tal, ¿quiénes son los que le entregan energía al sistema? Son los que se conocen como... En circuitos, estamos hablando de que serían las fuentes. Las fuentes son aquellas por las cuales nosotros le ingresamos las señales de entrada. Y tenemos también lo que son los elementos pasivos. Los elementos pasivos son los que procesan la energía suministrada Entonces tenemos los elementos activos, que son los que entregan la energía, como son las fuentes, y los elementos pasivos, que son los que van a gastar dicha energía. ¿Cómo la gastan? Por ejemplo, tenemos lo que son las resistencias que van a disipar dicha energía en forma de calor. En
forma de calor van a disipar dicha energía. Y tenemos lo que son los capacitores, inductores, esos dos van a ¿qué? Van a almacenar. ¿Puedes subir la hoja? Sí. Las resistencias disipan la energía en forma de calor y los capacitores e inductores almacenan la energía. Es decir, la guardan por un momento. Es por eso que esos dos de acá se conocen también como elementos dinámicos. Listo, entonces tendríamos los elementos de un sistema son los que procesan la información. Entonces tenemos los activos, que son los que entregan la energía, y los pasivos son los que los gastan. Entonces en circuitos eléctricos tenemos lo que son las resistencias y los inductores, que son los que gastan la energía. Esta primera parte, muchachos, del curso es algo pesadita porque es algo teórica. Listo. Pero no me preocupe que ahorita con el compañero Diego van a hacer más ejercicios, van a trabajar más de manera matemática, van a comprender un poquitico más lo que para con las señales cuando aplicamos esas propiedades. Listo. Entonces, para que no se vayan pues a aburrir pues con esa primera parte teórica, sino que es necesario que la sepan para saber qué estamos trabajando. ¿Listo, muchachos? Yes. Creo que sí, vamos para recreo. Claro, recreo. Sí, vamos 10 minuticos para que salgamos temprano. Bueno, muchachos, hoy vamos a salir tempranito. Salimos por ahí faltando 5 para las 6 temprano. Nos traen tinto. Me llama el correo. Llega caliente.